el señor Marco Vallecillo. Mucha atención a este informe de último momento porque el juez dicta auto de formal procesamiento con prisión preventiva. Mucha atención a esta información que le damos a conocer. El Juzgado de Letras con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, en resolución dictada hace unos instantes, ha decretado auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para Marco Antonio Vallecillo. Al igual se ha decretado auto de formal procesamiento y prisión preventiva para Nelson Omar Sierra, acusados por el delito de extorsión. No hubo modificación del delito y se ha confirmado que ambos han sido enviados a prisión. La investigación comenzó tras la denuncia de un testigo protegido, quien denunció un esquema de solicitud de dinero en su contra, en el que los imputados los presionaban con amenazas que la UFERCO les presentaría un requerimiento fiscal, ha indicado como parte de la acusación hace unos instantes. El imputado fue detenido el pasado sábado 17 de agosto, respondiendo a una orden de aprehensión emanada por el Ministerio Público ante un acto de supuesto estado de flagrancia, en el cual el juez Vallecillo y Sierra realizaban una acción de recibir una cantidad de 3 millones de lempiras en el marco de un esquema de extorsión, en el cual los imputados presuntamente presionaban a un testigo protegido para recibir el beneficio de no ser acusado por la Fiscalía, situación que fue denunciada en sus redes sociales por el propio fiscal general de la República, el abogado Joel Zelaya. En el caso del abogado Marco Vallecillo, la medida deberá de cumplirla en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales Los Cobras, debido a garantizar su seguridad como parte de los sistemas de las autoridades penitenciarias. Vamos de inmediato a escuchar a las autoridades del Poder Judicial cuando dan a conocer esta resolución adoptada por un juez contra el señor Marco Vallecillo. Escuchamos de inmediato. Adelante, María Martínez. De formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Marco Antonio Vallecillo y Nelson Sierra por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido. Bueno, aquí se logró acreditar el mínimo indicio racional de participación de los encausados en el ilícito. Por esa razón se ha dictado el auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva. La audiencia preliminar se agendó para el próximo 6 de septiembre a las 9 de la mañana, sin perjuicio de que alguna de las partes hayan interpuesto el recurso de apelación. Si nos repite pues la conclusión, licenciada. Bueno, ellos han quedado con auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de extorsión. Se trata de Marco Antonio Vallecillo y el ciudadano Nelson Sierra por el delito de extorsión. Se logró acreditar el mínimo indicio racional de participación de los encausados en los hechos que se le atribuyen. Por esa razón el juez ha dictado la medida de prisión preventiva. Se agendó la audiencia preliminar para el 6 de septiembre a las 9 de la mañana, sin perjuicio de que alguna de las partes interponga recurso de apelación. Repasando un poco, Bárbara, estamos hablando que se mantiene la medida cautelar en el caso del juez Marco Vallecillo para que haga su arresto preventivo en la Dirección de Fuerzas Especiales, ¿es así? Así es, eso lo solicitó la defensa y el juez tuvo a bien decidir que también sea nuevamente remitido al Comando de Fuerzas Especiales. ¿El delito sigue siendo extorsión? El otro imputado, el imputado fue remitido a la cárcel para hombres ubicado en el Valle de Támara, Francisco Morazán, siempre por el mismo delito. Ahora significa que van a permanecer los dos en prisión hasta tanto se les dan las medidas, se les dan las consideraciones del caso. Bueno, si la defensa interpone ese recurso de apelación, vamos a ver qué decide el Tribunal de Alzada, que sería confirmar lo que ha impuesto el juez hoy o revocar. Ahora, ¿los delitos siguen siendo los mismos, licenciada? El delito es extorsión. Bárbara, en el caso estaríamos hablando de la medida que ha decretado el juez. Estamos hablando de un acto de formal procesamiento porque hay el más mínimo delito o el más mínimo indicio de culpabilidad. Recordemos que en esta etapa, con el mínimo indicio racional de participación de los imputados, se puede dictar el auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva.
Bien, muchas gracias a la licenciada Bárbara Castillo. Compañeros, con respecto a esta información, auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para Marco Antonio Vallecillo y Nelson Omar Sierra, acusados del delito de extorsión. Cabe señalar que todavía va a seguir estando en prisión en las Fuerzas Especiales Cobras, así que vamos a estar pendientes porque hay que hablar con el abogado. Según lo que manifestaban, ellos estaban seguros de que iba a haber libertad básicamente para su cliente, pero de momento, compañeros, continuamos aquí presentes para esperar lo que dicen algunas de las autoridades, en específico el abogado defensor del caso de Marco Antonio Vallecillo. De momento retorno con ustedes en imágenes de Josué Valladares. Muchas gracias, María.